La plaza de toros La Esperanza, en un pueblo perdido del estado de Jalisco, no era más que un cascarón polvoriento bajo un sol inclemente. El aire olía a cerveza derramada, a tierra pisoteada y a nostalgia. Don Ignacio, el excharro, se apoyaba contra la vieja valla de madera. Su espalda, antaño recta como un mezquite, ahora mostraba una leve curva, la silueta de una derrota aceptada. Sus manos, curtidas como el cuero de una silla de montar, acariciaban sin querer el desgarrón en el costado de su traje de charro, el mismo que lució con orgullo en ferias de pueblos mucho más importantes que este. Ese desgarrón no era solo en la tela, era en su alma. A sus pies, tumbado con la paciencia de quien conoce el dolor de su amo, estaba Azabache, un caballo negro como la medianoche, con unos ojos que parecían contener toda la sabiduría del desierto. Hace solo una hora, el destino de Ignacio se había sellado. Don Ramiro Valdés, el hombre más acaudalado de la región, con su sombrero de fieltro nuevo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, le había negado el trabajo. No cualquier trabajo. Era el puesto de caporal en su gran hacienda, El Porvenir. Ignacio, con su experiencia, era el candidato ideal. Pero don Ramiro, frente a un grupo de vaqueros jóvenes que bebían y reían, había soltado la sentencia. Ignacio, tu tiempo pasó. Ya estás muy viejo para domar potros. Y ese caballo tuyo, parece más un perro faldero que un animal de trabajo. Lo siento, pero en El Porvenir necesitamos sangre joven, no recuerdos vivientes. La risotada de los jóvenes había cortado el aire como un cuchillo. La humillación había quemado el rostro de Ignacio, no con fuego de ira, sino con la brasa lenta de la vergüenza. No contestó. Solo asintió con la cabeza, giró sobre sus botas gastadas y caminó hacia donde estaba Azabache. El caballo, al verlo, se levantó y rozó su hocico suavemente contra el hombro del hombre, como si quisiera limpiar el peso de la ofensa. Era su único y verdadero compañero. En la cantina El Rincón del Desengaño, Ignacio bebió un tequila barato, el amargor de la bebida palideciendo ante el amargor en su corazón. Un viejo amigo, Chuy, el cantinero, le habló de una oportunidad. Oye, Nacho, escuché que venden el rancho La Atalaya. Está en ruinas, abandonado desde hace años, dicen que maldito. Pero el precio, es casi un regalo. Un terreno grande, con un pozo seco, y una casa de adobe a punto de caerse. Tal vez sea un nuevo comienzo. Ignacio miró el fondo de su vaso. Un rancho maldito. Ruinas. Un nuevo comienzo desde el fondo del pozo. No tenía nada que perder. Con lo poco que le quedaba de sus ahorros, tal vez pudiera comprarlo. Al menos, sería un lugar para él y Azabache. Un lugar para morir en paz, lejos de las miradas burlonas. Esa noche, montando a Azabache bajo un manto de estrellas indiferentes, Ignacio tomó la decisión. Al caballo, mientras galopaban suavemente por el camino polvoriento, le pareció que el viento susurraba una advertencia, pero el hombre, ensimismado en su dolor, no la escuchó. Se dirigían hacia la atalaya, hacia lo desconocido, hacia el lugar que, aunque no lo sabían, guardaba un secreto que pondría sus vidas patas arriba. Y mientras la silueta del pueblo se desdibujaba a sus espaldas, Azabache lanzó un suave bufido, como si olfateara algo en el aire, algo antiguo y oculto, que despertaba de un sueño muy largo. El camino a la atalaya era una vereda serpentina, flanqueada por nopales gigantes y huizaches retorcidos. El sol de la mañana calentaba la tierra, levantando un calor húmedo que envolvía todo. Ignacio, con su atillo de pertenencias atado a la montura, observaba el paisaje con una mezcla de esperanza y resignación. Azabache, en cambio, parecía inquieto. Sus orejas se movían constantemente, orientándose hacia sonidos imperceptibles para el oído humano. Ignacio le hablaba en voz baja, como era su costumbre. Tranquilo, viejo amigo. Allá tendremos nuestro propio rincón. Nadie nos molestará. Podremos ver amanecer y atardecer, sin que nadie nos diga que estamos viejos. El caballo respondió con un suave relincho, pero su mirada permanecía alerta, escrutando el horizonte. Finalmente, tras una curva, el rancho se reveló ante ellos. La atalaya era, en efecto, una visión de abandono. La casa de adobe tenía el techo derrumbado en una esquina,
y la puerta, desencajada, se balanceaba con el viento, produciendo un chirrido fantasmal. El corral estaba deshecho, sus maderas podridas y esparcidas por el suelo. Un molino de viento oxidado, y quieto, se alzaba como un esqueleto metálico. Y en el centro del patio, un viejo pozo de piedra, su boca oscura parecía un ojo ciego mirando al cielo. Ignacio desmontó, sus botas hundiéndose en el polvo blando. Un nudo se le formó en la garganta. Esto no era un nuevo comienzo, era un cementerio de sueños. Pero era su cementerio. Azabache, sin embargo, no se fijaba en las ruinas. Se separó de Ignacio, y con paso firme, se dirigió directamente hacia el pozo. Se detuvo en el borde, inclinó su cuello poderoso, y olfateó el aire que subía de las profundidades. No era el olor a humedad y podredumbre que uno esperaría. Era algo diferente, terroso, metálico. Ignacio lo observó, extrañado. ¿Qué haces, Azabache? Cuidado con el borde, está inestable. El caballo no le hizo caso. En lugar de eso, golpeó el suelo con una de sus patas delanteras, justo al lado del brocal del pozo, y relinchó, esta vez con un sonido claro, insistente, casi urgente. Ignacio se acercó. ¿Qué tienes, boy? ¿Viste un coyote? Se asomó por el borde del pozo. Solo vio oscuridad. Pero Azabache no se movía. Su relincho se repitió, más fuerte, rompiendo el silencio sepulcral del lugar. Era la primera vez, en todos sus años juntos, que el caballo se comportaba de una manera tan obstinada, tan comunicativa. Ignacio, intrigado contra su propio escepticismo, miró hacia donde el animal golpeaba el suelo. Allí, semienterrada bajo el polvo y las piedras pequeñas, algo brilló débilmente con la luz del sol. Algo que no era una roca. Algo que parecía hecho por el hombre. Algo que no debería estar allí. Y en ese momento, una corazonada fría, una intuición ancestral, le recorrió la espalda a don Ignacio. Azabache no solo le había traído a un refugio. Lo había guiado hasta el umbral de un misterio. Ignacio se arrodilló, el crujido de sus rodillas quebrantando el silencio pesado de la atalaya. Con dedos temblorosos, apartó el polvo y las piedrecillas que cubrían el objeto brillante. Azabache permanecía a su lado, inmóvil, su aliento cálido nublando el aire junto a la oreja del hombre, como si le estuviera dando ánimos. Lo que emergió de la tierra no era un tesoro, no oro ni joyas, sino algo más mundano, y por ello, más intrigante, una vieja herradura oxidada. Pero no era una herradura cualquiera. Era enorme, mucho más grande que las de Azabache, forjada para un caballo de tiro, de esos que usaban en las grandes haciendas para arrastrar arados o carretas pesadas. Y lo más extraño, tenía una marca grabada a fuego en el metal, un símbolo que a Ignacio le resultó vagamente familiar, una V estilizada encerrada en un círculo. ¿De dónde salió esto, boy?, murmuró, mostrándosela a Azabache. El caballo olfateó la herradura y luego, con decisión, volvió a golpear el suelo con el casco, un poco más lejos del pozo, hacia un montículo de escombros que alguna vez fue una pared. Ignacio, arrastrado por la insistencia de su compañero, se levantó y lo siguió. Su pesimismo inicial comenzaba a ceder ante un brote de curiosidad. Azabache no estaba actuando por instinto animal, parecía estar siguiendo un rastro, una pista invisible solo para él. Con un palo, Ignacio empezó a remover los escombros del montículo. Bajo tablas podridas y tejas rotas, sus dedos tocaron algo frío y liso. No era adobe. Era metal. Con un esfuerzo que le hizo sudar la frente, logró desenterrar un objeto. Una vieja caja fuerte, pequeña, del tamaño de un ladrillo grande, increíblemente pesada para sus dimensiones. Estaba oxidada y abollada, y la combinación estaba sellada por el óxido. No había forma de abrirla. ¿Qué haría una caja fuerte tan pequeña y robusta en un rancho pobre y abandonado? Azabache, al ver la caja, relinchó suavemente y frotó su cabeza contra el brazo de Ignacio. Parecía satisfecho, como si hubiera cumplido con la primera parte de una misión. Esa noche, Ignacio encendió una fogata en lo que sería el futuro corral. La llama danzante iluminaba las ruinas, proyectando sombras alargadas y movedizas que parecían espectros del pasado. Tenía la herradura y la caja fuerte a su lado.
Azabache dormitaba cerca, pero sus orejas seguían en movimiento, captando cada crujido de la noche. Ignacio no podía dejar de mirar la marca de la herradura. La vi. ¿Valdés? Don Ramiro Valdés era el dueño de El Porvenir, la hacienda más próspera. Su familia había estado en la región por generaciones. ¿Tendría algo que ver con este lugar? La atalaya lindaba con las tierras de El Porvenir. Un rancho abandonado, maldito, junto a una hacienda exitosa. La coincidencia era demasiado grande. Tal vez el rancho no estaba maldito. Tal vez estaba silenciado. Azabache, en ese momento, despertó sobresaltado. Se puso de pie de un salto, sus hollares dilatados, mirando fijamente hacia la oscuridad profunda, más allá del círculo de luz de la fogata. Emitió un bufido de alerta, bajo y gutural. Ignacio se puso en guardia, su mano buscando instintivamente el machete que siempre llevaba al cinto. ¿Qué ves, boy? ¿Un jabalí? ¿Un puma? No había ningún sonido. Solo el viento silbando entre las ruinas. Pero Azabache no se calmaba. Estaba tenso, como si sintiera una presencia hostil, invisible. Ignacio aguzó el oído. Y entonces, entre el susurro del viento, creyó oír algo más. El leve crujido de una rama rota, lejos, en el monte. No era un animal. Los animales no tratan de ser sigilosos. Alguien, o algo, los estaba observando desde la oscuridad. La primera noche en la atalaya ya no era solo soledad, era vigilancia. El misterio comenzaba a mostrar sus dientes, y Azabache, fiel centinela, era la única alarma. La mañana siguiente amaneció gris y fresca. La neblina se aferraba a la tierra, envolviendo las ruinas en un manto espectral. Ignacio había dormido poco, con el machete en la mano, la sensación de ser observado no lo había abandonado. Azabache, en cambio, parecía más tranquilo, pero su mirada seguía siendo vigilante. Decidido a entender qué estaba pasando, Ignacio cargó la caja fuerte oxidada en una alforja y montó en Azabache. Iban al pueblo más cercano, un lugar llamado San Miguel del Monte, a buscar respuestas. Tal vez el herrero, o algún viejo del lugar, pudiera identificar la herradura. El pueblo era pequeño, una hilera de casas color pastel, junto a una iglesia blanca. La gente lo miraba con curiosidad y un dejo de recelo. El excharro era un forastero, y había comprado la atalaya. Eso solo bastaba para generar murmullos. Su primera parada fue la herrería. El herrero, un hombre fornido y callado llamado Efraín, tomó la herradura y la examinó con ojo experto. Su expresión cambió de curiosidad a seriedad. Sí, la conozco, dijo, limpiándose el sudor de la frente con un trapo. Esta es una herradura de los caballos de tiro de la hacienda El Porvenir. De los de antaño, de hace 30, 40 años. Esa marca, la V en un círculo, era el símbolo del viejo don Alfonso Valdés, el padre de don Ramiro. Ignacio sintió un escalofrío. Su corazonada era correcta. ¿Y qué haría una herradura de El Porvenir enterrada en la atalaya?, preguntó. Efraín se encogió de hombros, pero evitó su mirada. ¿Quién sabe? Los animales van y vienen. Las cosas se pierden. Era evidente que no quería hablar. Ignacio probó suerte en la cantina. Pidió un tequila y, casualmente, mostró la caja fuerte al cantinero, un hombre flaco y de bigote gris. Oiga, ¿ha visto algo así por aquí? La encontré en mi rancho. El cantinero palideció levemente. Mire, señor. La atalaya es un lugar con historia. Mejor no revolver el pasado. Disfrute su tierra y no haga preguntas. El miedo en sus ojos era tangible. Al salir de la cantina, frustrado, Ignacio se encontró con una anciana que vendía tortillas en un puesto callejero. Tenía el rostro surcado de arrugas, como un mapa de una vida dura. Sus ojos, sin embargo, eran claros y llenos de una tristeza profunda. Al ver a Azabache, su expresión se suavizó. «¡Qué ejemplar más hermoso!», dijo. «Parece el Rayo, el caballo de mi hijo». Ignacio, cortés, le preguntó si conocía la atalaya. La mujer, que se presentó como Doña Socorro, lo miró fijamente. «Usted es el nuevo dueño». No era una pregunta. Asintió.
Cuidado, joven. Esa tierra guarda un lamento. Hace muchos años, el que vivía allí, un hombre bueno llamado Emiliano, desapareció. Se lo llevó la noche. Y con él, algo muy valioso para mi familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La gente murmura que los Valdés tenían algo que ver. Que querían su tierra, que lindaba con la suya, para expandirse. Pero nunca se pudo probar nada. Ignacio miró a Azabache. El caballo tenía la cabeza gacha, como si entendiera cada palabra. Esa caja fuerte, esa herradura. Serían las piezas de un rompecabezas que envolvía una desaparición, una codicia y una familia poderosa. De repente, su refugio se había convertido en el epicentro de un secreto peligroso. Y Azabache, con su instinto infalible, era la clave para desentrañarlo. Mientras cabalgaban de regreso a la atalaya, Ignacio supo que no podía dar la espalda a esto. Tenía que descubrir la verdad. Por Doña Socorro. Por el tal Emiliano. Y por su propia dignidad, pisoteada por la misma familia que ahora sospechaba. El regreso a la atalaya se sintió diferente. Las ruinas ya no eran solo un símbolo de su fracaso, sino de otro más antiguo y trágico. Ignacio desempacó sus pocas pertenencias en la habitación menos dañada de la casa, decidido a quedarse y luchar, no solo contra la naturaleza, sino contra el muro de silencio que protegía a los Valdés. Azabache parecía comprender la determinación de su amo. Se paseaba por el terreno con un aire de propiedad, olfateando cada rincón, como si estuviera reclamando el lugar, y a la vez, buscando más pistas. Esa tarde, Ignacio decidió investigar el pozo a fondo. Ató una lámpara de gas a una cuerda, y la bajó lentamente. La luz reveló paredes de piedra musgosas, y en el fondo, no agua, sino un amasijo de tierra, ramas, y algo más. Algo que reflejó la luz con un destello metálico. Con esfuerzo, logró enganchar el objeto con un gancho improvisado y subirlo. Era un medallón de plata, antiguo, cubierto de barro seco. Al limpiarlo, apareció una foto descolorida en su interior. Un joven de rostro amable y sonrisa amplia, y una mujer joven, Doña Socorro, mucho más joven, pero inconfundible. En el reverso, una inscripción grabada. Para Emiliano, mi sol. Por siempre, Socorro. El corazón de Ignacio dio un vuelco. Esto era una prueba. Una prueba tangible de que Emiliano, el antiguo dueño, había estado allí. Y si su medallón estaba en el fondo del pozo. Azabache se acercó y olfateó el medallón. Luego, miró a Ignacio y relinchó, dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa, donde un viejo cobertizo se sostenía milagrosamente en pie. Ignacio lo siguió. El cobertizo estaba lleno de telarañas y herramientas oxidadas. Pero en un rincón, semi-oculta por una pila de cueros viejos, había una pequeña libreta de cuero, consumida por la humedad y el tiempo. Con manos temblorosas, Ignacio la abrió. Las páginas estaban casi ilegibles, pero algunas frases se podían distinguir. Valdés insiste en comprar. No quiero vender. La atalaya es de mi padre. Encontré el manantial subterráneo. Agua pura. Con esto, el rancho florecerá. Valdés se va a arrepentir de ofrecerme tan poco. Tengo miedo. Anoche intentaron entrar al cobertizo. Sé que fueron ellos. Y la última anotación, garabateada, urgente. Escondí los documentos en. El resto de la página estaba desgarrado. Documentos. ¿Qué documentos? Azabache, impaciente, rascaba el suelo de tierra del cobertizo con su casco, justo debajo de donde encontraron la libreta. Ignacio, con una barra de hierro, empezó a cavar. A poca profundidad, su herramienta golpeó algo metálico. No era una caja. Era una vieja lata de galletas, sellada con cera. Dentro, protegidos del agua y el tiempo, había documentos de propiedad. La atalaya no solo era legalmente de Emiliano, sino que los planos mostraban que sus límites se extendían mucho más de lo que creía, incluyendo una parte crucial de lo que ahora don Ramiro Valdés reclamaba como suyo, el manantial principal que regaba el porvenir. La revelación fue como un rayo. Valdés no solo quería expandirse, necesitaba el terreno de Emiliano para controlar el agua. La desaparición de Emiliano no había sido una casualidad. Había sido un robo. Un asesinato.
Y don Ramiro, o su padre, estaban detrás. Ignacio sintió una ira fría, purificadora. Su humillación personal palidecía ante esta injusticia monumental. Esa noche, la fogata fue más grande. Ignacio no se sentía observado, se sentía desafiante. Tenía las pruebas. Pero eran de hace décadas. Necesitaba algo irrefutable, algo que vinculara directamente a don Ramiro con el crimen. Azabache, recostado a su lado, parecía vigilante. Sabían que la verdad los había convertido en una amenaza. Y las amenazas, en un pueblo pequeño, suelen ser eliminadas. No tardaron en llegar. Un ruido de motores creció en la distancia. 2 camionetas pick-up, con las luces apagadas, se detuvieron a unos 100 metros del rancho. Varios hombres bajaron, armados con palos y machetes. Eran los vaqueros de El Porvenir, los mismos que se rieron de Ignacio. El líder, un tipo alto y cruel llamado Braulio, gritó: «Oye, viejo. Don Ramiro manda un mensaje. Lo que es de otros, que se quede enterrado. Abandona el rancho ahora, y no te pasará nada». Ignacio se puso de pie, con el machete en la mano. Azabache se levantó también, erguido, imponente, emitiendo un bufido que era un claro desafío. La batalla por la atalaya, y por la verdad, estaba a punto de comenzar. Y en medio de la tensión, Ignacio recordó la última anotación de la libreta. Escondí los documentos en. Tal vez, solo tal vez, no se refería a estos documentos. Tal vez había algo más. Algo que Azabache ya sabía. El aire se enrareció, cargado con el olor a polvo, sudor y agresión. Los hombres de Braulio avanzaron lentamente, formando un semicírculo. Las llamas de la fogata pintaban sus rostros con sombras siniestras. «No me voy», dijo Ignacio, con una voz más firme de lo que se sentía. Su vida como charro le había enseñado a no mostrar miedo. Azabache, a su lado, pateó el suelo, levantando una nube de polvo. Su presencia era un baluarte. Braulio soltó una risa burlona. «¿Y qué piensas hacer, anciano? Tu perro faldero nos va a morder». Uno de los hombres, más imprudente, se lanzó hacia Ignacio con un machete. Fue un error subestimar al ex-charro. Con un movimiento fluido, producto de años de doma, Ignacio esquivó el golpe y, con el mango de su propio machete, golpeó la muñeca del atacante, haciéndole soltar el arma. El hombre gritó de dolor. Pero eran 5. La situación era desesperada. Fue entonces cuando Azabache actuó. No atacó a los hombres. En lugar de eso, con un relincho que cortó la noche como un clarín, cargó hacia el grupo, no para embestirlos, sino para pisotear y patear las botellas de cerveza y los bidones de gasolina que los matones habían traído consigo. El líquido se derramó por el suelo. Luego, con una precisión asombrosa, Azabache pateó una piedra que cayó directamente sobre la fogata, haciendo saltar una lluvia de chispas. Una de las chispas cayó sobre el charco de gasolina. El fuego se propagó instantáneamente, creando un muro de llamas bajas entre Ignacio y los atacantes. No era un fuego peligroso, pero fue suficiente para sorprenderlos y frenar su avance. El caos fue instantáneo. Los hombres retrocedieron, maldiciendo. Braulio, tosiendo por el humo, miró a Ignacio con odio puro. «Esto no se queda así, viejo. Vas a lamentar haber nacido». Dieron media vuelta, y se retiraron hacia sus camionetas, que arrancaron con los neumáticos patinando sobre la tierra. Ignacio, con el corazón latiéndole con fuerza, se apoyó en Azabache. El caballo estaba tranquilo, como si supiera que su trabajo estaba hecho. Le había salvado la vida. No con fuerza bruta, sino con inteligencia. Esa noche, Ignacio no durmió. Sabía que la advertencia de Braulio no era vacía. Don Ramiro Valdés no se rendiría. Tenía que actuar rápido. Al amanecer, con el medallón, la libreta y los documentos de propiedad, montó en Azabache y cabalgó hacia la ciudad, a la oficina del registro de la propiedad. Necesitaba verificar la autenticidad de los documentos que había encontrado. La burocracia fue lenta, pero finalmente, un funcionario amable, tras revisar los archivos antiguos, confirmó lo que Ignacio sospechaba. Los documentos eran legítimos. La atalaya era suya, y sus límites incluían
efectivamente, el manantial que alimentaba el porvenir. Pero había un problema. Según los registros actuales, esa parte del manantial había sido cedida a los Valdés por Emiliano en una venta legal, justo antes de su desaparición. El documento de venta estaba firmado y sellado. Ignacio examinó la firma. Era torpe, diferente a la firma firme y segura que aparecía en los documentos de propiedad de la libreta. Era una falsificación. Pero demostrarlo ante un juez, con documentos de hace décadas, sería casi imposible. La corrupción local probablemente protegería a don Ramiro. Sintiéndose derrotado nuevamente, Ignacio salió del edificio. Azabache, que lo esperaba pacientemente, se acercó y rozó su hombro. De repente, el caballo se puso rígido. Sus hollares se dilataron y emitió un bufido de alerta, mirando fijamente a un hombre que salía de un edificio gubernamental contiguo. Era don Ramiro Valdés, con un traje impecable, hablando por teléfono. Al ver a Ignacio, colgó y se acercó con su sonrisa fría. «Don Ignacio. ¡Qué casualidad! Me enteré de que tuvo problemas anoche en su rancho. Lamentable que la chusma ande suelta por ahí». Su tono era condescendiente. «Pero mire, soy un hombre razonable. Le ofrezco el doble de lo que pagó por la atalaya. Olvide todas estas tonterías del pasado. Esa tierra le traerá más desgracias». Ignacio lo miró fijamente. «La tierra no es el problema, don Ramiro. El problema es la sangre con la que se regó». La sonrisa de Valdés se congeló. «Cuidado con lo que dice, anciano. No juegue con fuego. Usted no sabe con quién se está metiendo». Azabache, en ese momento, dio un paso al frente, colocándose entre Ignacio y don Ramiro. No era un gesto agresivo, sino protector. Sus ojos, inteligentes y serenos, se clavaron en los de Valdés. Don Ramiro palideció levemente. Algo en la mirada del caballo pareció perturbarlo profundamente. Tartamudeó una despedida y se fue rápidamente. Azabache había visto a través de su fachada. Y don Ramiro lo supo. En el viaje de regreso, Ignacio reflexionó. La venta falsa, la desaparición, la amenaza. Necesitaba la prueba definitiva. Y recordó la caja fuerte. Esa caja fuerte que no podían abrir. Tal vez allí estaba la respuesta final. Azabache, cabalgando con determinación, parecía estar de acuerdo. Iban directo a ella. Era su última esperanza. La caja fuerte oxidada descansaba sobre la mesa improvisada de Ignacio, un desafío mudo. Había intentado todo. Palancas, martillos, incluso calentarla con fuego para debilitar el metal. Nada funcionaba. La caja era una fortaleza. Azabache la observaba, a veces olfateando la cerradura, como si pudiera desentrañar su secreto con el instinto. La frustración de Ignacio crecía. Tenía las piezas del rompecabezas, pero la más importante estaba bajo llave. Esa tarde, mientras limpiaba el establo que estaba reconstruyendo para Azabache, su mente vagaba. Recordaba su juventud, sus días de gloria en las ferias, el sonido de la música, el olor del cuero y el sudor del caballo. El sudor del caballo. De repente, un recuerdo lejano, casi olvidado, emergió de las brumas de su memoria. Hace muchos años, cuando era un joven charro, conoció a un herrero viejo y sabio, don Leandro, que fabricaba las mejores espuelas y herraduras de la región. Don Leandro, borracho y nostálgico una noche de feria, le había contado un secreto. Para las cajas fuertes pequeñas que guardaban los documentos más importantes de las haciendas, los cerrajeros usaban un mecanismo especial. No era una combinación numérica convencional. Era una llave física, sí, pero a menudo se escondía en un lugar relacionado con el dueño, un lugar simbólico. Y a veces, para los más desconfiados, la llave no era una llave, sino un imán potente, colocado en un sitio específico, que liberaba un pestillo interno secreto. Ignacio se quedó inmóvil. Un imán. Azabache, al sentir la excitación de su amo, se acercó y resopló. Ignacio miró al caballo. Don Leandro dijo que una vez le hizo un trabajo especial para el viejo don Alfonso Valdés, el padre de Ramiro. Una caja fuerte, para unos documentos de una tierra que querían anexar. Las piezas empezaban a encajar.
Don Alfonso habría sido quien ordenó la falsificación y la desaparición de Emiliano. Y él habría escondido la prueba de su crimen en una caja a prueba de todo, excepto de un truco de cerrajero. ¿Dónde estaría ese imán? Tenía que ser un lugar seguro, pero accesible para don Alfonso. Un lugar en El Porvenir. Ignacio no podía ir allí. Era un territorio enemigo. Pero quizás Azabache sí podía encontrar una pista. Llevó al caballo hasta la caja fuerte. Azabache, muchacho, necesitamos encontrar algo que abra esto. Algo metálico, un imán. Tiene que estar relacionado con los Valdés. Azabache olfateó la caja con intensidad durante un largo minuto. Luego, se alejó de la casa y se dirigió hacia la valla que separaba la atalaya de El Porvenir. En un poste de la valla, viejo y carcomido, había un moño de alambre de púas enredado, abandonado hacía años. Azabache se detuvo frente a él y empezó a rascar el poste con su casco. Ignacio, intrigado, se acercó. Retiró el alambre de púas. No había nada. Pero Azabache no se movía. Insistía. Ignacio examinó el poste de madera. En la parte superior, casi oculta por la erosión, había una pequeña cavidad. Metió los dedos y sintió algo frío y liso. Lo sacó. Era un imán rectangular, pequeño pero pesado, cubierto de óxido. Su corazón se aceleró. ¿Sería posible? Corrió hacia la caja fuerte. Con mano temblorosa, pasó el imán por toda la superficie de la caja, centímetro a centímetro. Al acercarlo a una esquina inferior, cerca de la base, sintió un clic suave, casi imperceptible. La terca cerradura de la caja cedió. La tapa se abrió. El contenido era escaso, pero devastador. Había un sobre amarillento. Dentro, una carta manuscrita con la letra elegante y firme del viejo don Alfonso Valdés. Era una confesión. Detallaba cómo, ante la negativa de Emiliano a vender su tierra y el descubrimiento del manantial, había planeado su desaparición. Había contratado a unos hombres para que lo convencieran. La cosa se les fue de las manos y Emiliano murió. Lo enterraron en un lugar secreto. La carta terminaba con una orden a su hijo, Ramiro. Si algo me pasa, hijo, destruye esta carta. El porvenir debe seguir. Lo hice por ti, por nuestro legado. Y había un plano rudimentario, marcando un lugar bajo un antiguo mezquite solitario, en un rincón olvidado de la atalaya. Era la tumba de Emiliano. Ignacio sintió náuseas. Tenía en sus manos la prueba irrefutable. No solo de la usurpación de tierras, sino de un asesinato. Azabache, al ver la carta, bajó la cabeza, como en un gesto de duelo. Habían encontrado la verdad. Toda la verdad. Pero ahora, el peligro era mayor que nunca. Don Ramiro no se detendría ante nada para recuperar esa carta. Ignacio era el guardián de un secreto que podía destruir un imperio y llevar a un poderoso a la cárcel. Esa noche, escondió la caja fuerte y su contenido en un nuevo lugar, un hueco bajo las piedras del pozo, solo conocido por él y por Azabache. Sabía que la batalla final se acercaba. Y esta vez, no sería con palos y machetes. Sería una guerra de nervios, de astucia y de honor. Tenía que llevar esta prueba a las autoridades, pero, ¿a cuáles? ¿Quién en la región no estaba comprado por los Valdés? La respuesta, una vez más, vino de su fiel compañero. Azabache, de repente, levantó la cabeza y relinchó hacia el camino principal. Unos faros se acercaban. No eran las camionetas de Braulio. Era un vehículo oficial, una camioneta blanca con el escudo del gobierno estatal. Había llegado la hora de la justicia. Ode la Trajan Final. La camioneta blanca se detuvo frente a la ruinosa entrada de la atalaya. De ella bajaron dos hombres. Uno era alto, de porte autoritario, con una gabardina a pesar del calor. El otro, más joven, llevaba un uniforme de la policía ministerial. Ignacio, con el corazón en un puño, se preparó para lo peor. Azabache se situó a su lado, alerta pero calmado, como si evaluara la situación. El hombre de la gabardina se presentó. Agente Morales, Procuraduría General del Estado. Y usted debe ser don Ignacio. Su tono era neutro, professional.
Hemos recibido una denuncia anónima. Algo sobre documentos falsos y una disputa de tierras con don Ramiro Valdés. Ignacio sintió un alivio cauteloso. Una denuncia anónima. ¿Quién podría ser? Tal vez doña Socorro, tal vez el cantinero arrepentido. No importaba. Era su oportunidad. Con calma, aunque con la voz un poco quebrada por la emoción, contó toda la historia. La humillación inicial, la compra del rancho, el comportamiento de Azabache, el hallazgo de la herradura, la libreta, el medallón, los documentos de propiedad, el ataque de los matones y, finalmente, el descubrimiento de la caja fuerte y la carta confesión. No reveló el paradero de la carta, solo dijo que estaba a salvo. El agente Morales lo escuchó con atención, tomando notas. Su rostro era inexpresivo. Cuando Ignacio terminó, el agente se quedó en silencio un momento. Es una acusación muy grave, don Ignacio. Contra una de las familias más respetadas de la región. Necesitaríamos ver esas pruebas. Las tengo, afirmó Ignacio. Pero solo las mostraré ante un juez federal. Sé cómo funcionan las cosas aquí. Una sombra de irritación cruzó el rostro del agente más joven, pero Morales lo contuvo con un gesto. Como usted diga. Pero debe entender que sin las pruebas físicas, su historia es solo una historia. En ese momento, Azabache, que había estado olfateando el aire alrededor de la camioneta, se acercó al agente Morales y resopló suavemente sobre su gabardina. Luego, retrocedió y relinchó, una vez, con un sonido claro que resonó en el silencio de la mañana. Ignacio no entendió, pero el agente Morales miró al caballo con una curiosidad intensa. Un animal extraordinario, murmuró. Parecía genuinamente impresionado. Acordaron que Ignacio iría a la capital del estado al día siguiente, con todas las pruebas, para presentar su declaración formal. Los agentes se fueron. La tensión en el aire se disipó un poco. Pero Ignacio no estaba convencido. Algo no cuadraba. La llegada de la ministerial era demasiado oportuna. Esa noche, la neblina volvió a descender, más espesa que nunca, convirtiendo el rancho en una isla de bruma y sombras. Ignacio, intranquilo, decidió vigilar. Azabache estaba inquieto, paseándose de un lado a otro, sus orejas captando cada sonido amplificado por la humedad. De repente, se detuvo en seco. Miró fijamente hacia el monte, en la dirección del mezquite solitario donde, según el plano, estaba enterrado Emiliano. Emitió un bufido de alerta, un sonido grave y peligroso que Ignacio no le había oído antes. Algo, o alguien, estaba profanando la tumba. Ignacio agarró su machete, y, siguiendo a Azabache que avanzaba con sigilo felina a través de la neblina, se dirigió hacia el lugar. La escena que encontró lo heló hasta los huesos. Bajo el mezquite, con la ayuda de las luces de una camioneta parqueada a lo lejos con las luces apagadas, dos hombres cavaban con palas. Uno era Braulio. El otro, era el agente de la ministerial más joven. Don Ramiro Valdés lo supervisaba, con una linterna en la mano. Apúrense. Encuentren lo que haya allí y destruyanlo. Ese viejo loco no tendrá ni una prueba en su contra, ordenaba Valdés, su voz un susurro áspero cargado de pánico e ira. Azabache, sin esperar una orden, cargó. No hacia los hombres, sino hacia la camioneta. Saltó y, con sus patas delanteras, golpeó el parabrisas con una fuerza tremenda, haciéndolo añicos. La alarma del vehículo empezó a sonar, estridente, desgarrando el silencio de la neblina. Braulio y el agente corrupto, sorprendidos, soltaron las palas. Don Ramiro giró, y su linterna iluminó a Ignacio, que emergía de la bruma con el machete en la mano, su figura proyectando una sombra larga y amenazadora. «¡Es el viejo!», gritó Braulio, empuñando su pala. El enfrentamiento final, en el lugar más sagrado y trágico de la atalaya, había comenzado. La justicia y la codicia se enfrentaban cara a cara, envueltas en la fría neblina de la madrugada. Y Azabache, el noble guardián, no permitiría que el pasado fuera enterrado una vez más. La neblina convertía el enfrentamiento en una pesadilla surrealista. Las figuras se movían como espectros, los sonidos estaban amortiguados,
y solo los destellos de la linterna de don Ramiro, y la tenue luz de la luna filtrándose a través del vapor, revelaban la escena. Braulio, armado con la pala, se abalanzó sobre Ignacio con la fuerza bruta de la juventud. Pero Ignacio no era un anciano cualquiera. Era un ex-charro. Su cuerpo, aunque cansado, recordaba los movimientos de la doma, la esquiva del toro, la precisión del lazo. Esquivó el golpe de la pala, y, con la velocidad de una víbora, usó el mango de su machete para golpear la pierna de Braulio, en la pantorrilla. El matón cayó al suelo con un grito de dolor. Mientras, el agente corrupto había desenfundado su pistola. «¡Alto, o disparo!», gritó, apuntando a Ignacio. Pero no contaba con azabache. El caballo, con un relincho de furia, se interpuso entre la pistola y su amo. El agente, sorprendido por la audacia del animal, dudó un segundo. Fue el segundo que Ignacio necesitó. Con un movimiento rápido, lanzó el machete, no para cortar, sino para golpear. La empuñadura de madera impactó con fuerza en la mano del agente, que soltó la pistola con un juramento. Don Ramiro Valdés, al ver a sus hombres neutralizados, entró en pánico. Su máscara de hombre poderoso se desvaneció, mostrando el rostro de un criminal acorralado. «¡Estúpidos!», chilló. Agarró la linterna y la apagó, sumiendo el área en una penumbra aún más profunda. «Esto no se acaba aquí, viejo. Nunca tendrás las pruebas». Y echó a correr, desapareciendo en la espesa neblina en dirección a su camioneta. Ignacio no lo persiguió. Recogió la pistola del suelo y la apuntó a Braulio y a la gente, que yacían heridos y humillados. «No se muevan», ordenó, con una voz que no admitía réplica. Azabache vigilaba, listo para actuar. Minutos después, el sonido de otra camioneta se acercó. Era el agente Morales, solo. Al ver la escena, sacó su propia arma. «¿Qué está pasando aquí?». Ignacio, sin bajar la guardia, le explicó rápidamente. Su compañero es corrupto. Estaban intentando destruir la evidencia, la tumba de Emiliano, bajo las órdenes de Valdés, que huyó. Morales miró a su subordinado, quien bajó la cabeza avergonzado. Luego miró el hoyo cavado bajo el mezquite, y la pala tirada. Finalmente, miró a Ignacio y a Azabache. La evidencia circunstancial era abrumadora. «Parece que tenía razón, don Ignacio», dijo Morales, con un suspiro. «Parece que la justicia en esta región necesita una limpieza a fondo». Hizo una llamada por radio, pidiendo refuerzos y una orden de búsqueda y captura para don Ramiro Valdés. Mientras esperaban, Ignacio, con el corazón oprimido, se acercó al hoyo. Con las manos, apartó un poco más de tierra. Sus dedos tocaron algo que no era raíz ni piedra. Era hueso. Un fragmento de cráneo humano. Una tristeza infinita lo inundó. Allí yacía Emiliano, el hombre cuyo sueño había sido robado, cuya vida había sido truncada por la avaricia. Azabache se acercó y bajó la cabeza, rozando su hocico contra el hombro de Ignacio, en un gesto de consuelo compartido. El caballo había guiado a su amo, no solo hacia un tesoro de justicia, sino hacia un lugar de duelo. La verdad, aunque liberadora, tenía el peso frío de la muerte. Cuando llegaron los refuerzos, se llevaron a Braulio y al agente corrupto. La evidencia era incontrovertible. La carta de don Alfonso, el plano, la tumba, y ahora el testimonio de un agente de la ministerial. La red se cerraba alrededor de don Ramiro. Ignacio, exhausto pero victorioso, se sentó en una piedra, acariciando el lomo de Azabache. La batalla legal sería larga, pero al fin, la justicia estaba de su lado. El rancho La Atalaya ya no era un lugar maldito. Era un lugar santificado por la verdad y redimido por el coraje. Y en el centro de esa redención estaba un excharro y su leal caballo, que habían desenterrado no solo un crimen, sino el honor de un hombre y la memoria de otro. Los días siguientes a la confrontación fueron un torbellino. La noticia del arresto del agente corrupto y la búsqueda de don Ramiro Valdés sacudió la región como un temblor. El nombre de Ignacio, el excharro, era ahora sinónimo de valentía, no de vejez. La gente del pueblo, que antes lo miraba con recelo, ahora se acercaba a la atalaya para ofrecer su ayuda, su respeto y su gratitud por haber desenmascarado a los Valdés.
Doña Socorro, con lágrimas en los ojos pero con una sonrisa de paz en el rostro, visitó la tumba de su amado Emiliano. Le agradeció a Ignacio, y, curiosamente, abrazó el cuello de Azabache, susurrándole palabras de agradecimiento, como si supiera que el verdadero héroe era el noble animal. La justicia, aunque lenta, empezó a moverse. Con las pruebas en su poder, la Procuraduría inició un proceso formal contra don Ramiro Valdés por encubrimiento, corrupción de funcionarios y, potencialmente, como cómplice después del hecho del asesinato cometido por su padre. La hacienda El Porvenir fue intervenida, y los derechos de agua fueron devueltos a la atalaya. Ignacio, por primera vez en años, se sintió completo. No por la venganza, sino por la restitución. Había recuperado su dignidad, y había hecho justicia por un inocente. Con la ayuda de sus nuevos vecinos, comenzó la verdadera reconstrucción de la atalaya. No como un refugio para morir, sino como un hogar para vivir. La casa de adobe fue reparada, el techo reforzado. El corral se reconstruyó con maderas nuevas y fuertes. Y lo más importante, el pozo, el mismo que Azabache había señalado al principio, fue limpiado a fondo. No solo encontraron más artefactos del pasado, sino que, a mayor profundidad, descubrieron que el manantial subterráneo que Emiliano había encontrado seguía allí, fluyendo con agua cristalina y pura. La atalaya renacía. Ignacio y Azabache recorrían juntos los límites de su tierra, ahora incontestables. El caballo galopaba con una energía renovada, como si supiera que su misión había tenido un final feliz. Una tarde, mientras Ignacio sembraba unas semillas de girasol cerca de la casa, Azabache se acercó llevando algo en la boca. Era una vieja y descolorada flor de Sampasaquil, la flor de los muertos. La depositó suavemente a los pies de Ignacio, y luego miró hacia el mezquite solitario. El mensaje era claro. Ignacio asintió. Sí, boy. Nunca lo olvidaremos. Él es parte de esta tierra ahora, como nosotros. Construyó una pequeña cruz de madera en el lugar, un monumento sencillo pero lleno de respeto. La atalaya no era solo su hogar, era el legado de Emiliano, custodiado por un excharro y su caballo. La humillación inicial en la plaza de toros parecía un mal sueño lejano. En su lugar, había una paz profunda, un propósito. Y la lealtad de un caballo que había sido mucho más que un animal. Había sido su guía, su protector y su compañero de alma en el viaje más importante de su vida. La tierra, una vez marcada por la injusticia, florecía bajo el cuidado de las manos correctas. El renacer de la atalaya se convirtió en una leyenda local. La historia del excharro y su milagroso caballo, que desenterró la verdad, corría de boca en boca, inspirando a los humildes y sirviendo de advertencia a los poderosos. Ignacio, lejos de envanecerse, se mantenía sereno y agradecido. Su carácter se suavizó, la amargura que cargaba en los hombros se disipó, reemplazada por una sabiduría tranquila y una bondad firme. Azabache, por su parte, era tratado como un miembro más de la comunidad. Los niños del pueblo venían a visitarlo, y él, con infinita paciencia, se dejaba acariciar y les permitía darle trozos de zanahoria. Parecía entender su papel, no solo como compañero de Ignacio, sino como un símbolo de esperanza. Un día, un joven muchacho del pueblo, llamado Luis, se acercó a Ignacio. Era flaco y tímido, pero sus ojos brillaban con una chispa de determinación. Don Ignacio, dijo, quitándose la gorra. He escuchado toda la historia. Yo quiero ser charro, como usted. Pero no tengo quien me enseñe. Mis padres no tienen dinero para pagar un maestro. Ignacio miró al muchacho, y en él vio el reflejo de su yo más joven, lleno de sueños y de pasión por la charrería. Recordó sus propios inicios, los sacrificios, la dedicación. Y recordó la humillación de ser despreciado por ser viejo. Sonrió. El dinero no es lo importante, muchacho. Lo importante es el corazón y el respeto por el caballo. Si estás dispuesto a trabajar duro, yo te enseño. La sonrisa de Luis iluminó su rostro. Así comenzó una nueva etapa para Ignacio. No era el final, sino un nuevo comienzo. La atalaya se convirtió en una pequeña escuela de charrería.
Bajo la atenta mirada de Ignacio y la supervisión siempre presente de Azabache, Luis y otros dos jóvenes aprendieron las suertes charras, no como un simple deporte, sino como un arte, una tradición que honraba al campo y al caballo. Ignacio les enseñaba con paciencia, corrigiendo su postura, enseñándoles al azar, a montar con elegancia y, sobre todo, a entender y respetar al animal que era su compañero. Azabache, aunque ya no era joven, demostraba con su ejemplo lo que era un caballo bien domado, inteligente y leal. Se convirtió en el maestro silencioso de los aprendices, mostrándoles con su comportamiento cómo debía ser la relación entre un charro y su montura. La vida de Ignacio había dado un giro completo. De ser un hombre despreciado y sin rumbo, se había convertido en un pilar de su comunidad, un guardián de la verdad, un maestro, y sobre todo, un hombre en paz consigo mismo. Las ruinas de la atalaya eran ahora un lugar lleno de vida, de risas juveniles, del relinchar de los caballos y del sonido de la soga al ser lanzada. Era el legado que nunca pensó tener. Y en el centro de todo, siempre, estaba Azabache, el caballo que lo había guiado a través de la oscuridad hacia la luz. Una tarde, mientras el sol se ponía en un cielo teñido de naranja y púrpura, Ignacio se sentó en el brocal del pozo, ahora limpio y funcional. Azabache se recostó a su lado, apoyando su cabeza en el regazo del hombre. Ignacio acarició su crin negra como la noche. «Gracias, viejo amigo», susurró. «Sin ti, solo sería un viejo amargado. Me salvaste en más de un sentido». Azabache cerró los ojos, disfrutando del contacto. No necesitaba palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Juntos, habían escrito una historia que quedaría grabada en la memoria de la tierra. Una historia de injusticia, de coraje, de lealtad y, finalmente, de redención. Los años pasaron sobre la atalaya, con la suavidad de una brisa cálida. El rancho floreció de una manera que ni el mismo Emiliano en sus sueños más ambiciosos hubiera podido imaginar. Los girasoles que Ignacio plantó esa primera tarde de esperanza ahora, formaban un mar dorado que saludaba al sol cada mañana. La casa, firme y blanca, tenía un porche donde las enredaderas de jazmín trepaban, llenando el aire de una fragancia dulce por las noches. Ignacio, aunque el tiempo había marcado su rostro con más arrugas, llevaba cada una con dignidad. Su espalda, sin embargo, se mantenía más recta que nunca, no por la arrogancia, sino por el orgullo tranquilo de un hombre que había enfrentado a sus demonios y había vencido. Luis, el joven aprendiz, se había convertido en un charro consumado, ganando varios premios en ferias regionales. Siempre atribuía su éxito a las enseñanzas de don Ignacio y al ejemplo de Azabache. La pequeña escuela de charrería seguía funcionando, un faro de tradición y valores para los jóvenes de la región. Don Ramiro Valdés fue finalmente capturado tratando de cruzar la frontera. Fue juzgado y condenado a una larga pena de prisión. El imperio de los Valdés se desvaneció, y el porvenir fue dividido y vendido. La justicia, aunque tardía, fue implacable. Una mañana particularmente serena, Ignacio despertó con el canto de los gallos. Azabache, que ya tenía una edad avanzada pero conservaba su nobleza intacta, lo esperaba en el corral, como lo había hecho cada mañana durante todos estos años. Ignacio salió, se estiró y respiró hondo el aire limpio. Ese día se celebraba la feria del pueblo, y Luis y sus otros alumnos participarían en una exhibición de charrería. Iban a dedicar su actuación a don Ignacio. Mientras se preparaban para ir, Ignacio notó que Azabache estaba particularmente quieto, contemplando el rancho con una calma profunda, casi de despedida. Su mirada, siempre inteligente, parecía estar grabando cada detalle. El vuelo de un colibrí sobre los girasoles, el sonido del agua del manantial corriendo por la acequia, la sombra del mezquite sobre la tumba de Emiliano. Al llegar a la feria, el recibimiento fue apoteósico. La gente veneraba a Ignacio. Él, modesto, solo sonreía y saludaba. Se sentó en un lugar de honor en las gradas. La exhibición fue impecable. Luis y los demás jóvenes ejecutaron las suertes con una precisión y un arte que conmovieron hasta las lágrimas a Ignacio. Eran el fruto de su trabajo, la continuación de su legado. Al final, Luis tomó el micrófono.
Queremos dedicar esta actuación a un hombre que nos enseñó que la charrería no está en la fuerza, sino en el corazón. Y a un caballo que nos enseñó que la lealtad es el valor más grande. A Don Ignacio y Azabache. Los aplausos retumbaron. Ignacio, con los ojos brillantes, se levantó para agradecer. Pero en ese momento, una sensación extraña lo invadió. Miró hacia donde había dejado a Azabache, atado a un poste en la sombra. El caballo lo miraba desde la distancia. Sus ojos se encontraron. Y en ese cruce de miradas, hubo un entendimiento completo, un universo de gratitud y amor compartido en un solo instante. Azabache relinchó suavemente, un sonido que solo Ignacio pudo escuchar en medio del bullicio. Era un adiós y un gracias al mismo tiempo. Luego, el gran caballo negro bajó la cabeza con suavidad y se recostó en el suelo, con la elegancia con la que había hecho todo en su vida. Ignacio supo, en lo más profundo de su ser, que su compañero se había ido. No con dolor, sino con paz, habiendo cumplido su misión en este mundo hasta el último segundo. La tristeza que lo embargó era inmensa, pero no era amarga. Era una tristeza llena de amor, de gratitud. Azabache no había muerto. Se había marchado, dejando un vacío que solo se llenaba con el recuerdo de su nobleza. Ignacio regresó a la atalaya solo, pero no se sintió solo. El espíritu de Azabache impregnaba cada rincón del rancho. Lo enterró bajo el mezquite, junto a Emiliano, uniendo para siempre a los dos guardianes de esa tierra. Los años siguientes, Ignacio vivió rodeado del cariño de su comunidad y de sus alumnos. Siempre contaba la historia del caballo que lo salvó, convirtiéndola en una fábula sobre la justicia y la lealtad. Y cuando finalmente, en una tarde tan tranquila como la de la partida de Azabache, Ignacio cerró los ojos para siempre, lo encontraron sonriendo, acariciando en sus sueños la suave crin de su amigo. La atalaya siguió floreciendo, custodiada por Luis y su familia. Y en las noches de luna llena, los más viejos del lugar juran que se ven dos sombras recorrer el rancho, la de un charro con el porte de un rey, y la de un caballo negro como la noche, galopando juntos, libres para siempre, en la tierra que redimieron con valor y lealtad. Para siempre, la atalaya.